En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Cuando empezamos este retiro mencionábamos la dura situación en la que se encuentra la familia y las consecuencias que esto trae. Desde hace años, en cada predicación, siempre está en mi horizonte la juventud, nuestros jóvenes. Porque yo pienso que los problemas de la familia no son solamente el presente, es un futuro que le estamos robando a nuestros jóvenes. Cuando nosotros vemos que la realidad familiar está agrietada, se encuentra en estado de catástrofe, lo que les estamos diciendo a nuestros jóvenes es: no vas a tener un hogar, no vas a tener quien te ame, no vas a ser feliz, vas a estar solo por el mundo. ¿Y cómo es que les enviamos este mensaje a nuestros niños, a nuestras niñas, y luego queremos que sean estables, felices, y que crezcan y se comprometan como buenos ciudadanos, como buenos católicos? O sea que mejorar la salud de la familia no es solamente un deber con aquellas familias que ya existen. Mejorar la salud de la familia es dejar el mejor tesoro para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Si la situación de la familia es de desorden, pues la respuesta, ¿cuál será? La respuesta se llama orden. Y efectivamente esa es la palabra que vamos a tener en esta predicación. O-R-D-E-N. Orden. Y con cada una de esas letras vamos a tener una palabra. Y esas 5 palabras, inspiradas en lecciones de la Sagrada Escritura, nos van a dar claves para que la familia no siga en desorden, sino para que la familia entre en el orden de Dios. O sea que la palabra que sintetiza esta predicación es la palabra orden, O-R-D-E-N. Y repito, con cada letra vamos a tener una palabra. Y esas palabras no son muy difíciles de encontrar. ¿Cuáles van a ser esas palabras? Pues entonces con la O tendrá que ir una, con la R, con la D, con la E y con la N. Y ese recurso que hemos utilizado algunas veces en las predicaciones es muy útil, porque luego cuando tú pienses en tu familia, tú vas a decir: pues yo quiero que mi familia vuelva al orden. Yo quiero que la sociedad vuelva al orden, porque estamos en una sociedad donde al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Eso ya lo denunció el profeta Isaías. Y cuando nosotros empezamos a llamar bien al mal y a llamar mal al bien, hay desorden. Luego la respuesta tendrá que ser el orden. Bueno, ¿y cuáles van a ser esas 5 palabras? Pues no son tan difíciles de encontrar. Es algo maravilloso que podemos aplicar en nuestra lengua española. La primera palabra que vamos a tener con la letra O es la palabra oración. Y esa palabra oración es algo que tú conoces porque es lo que acabamos de hacer. Te voy a decir las 5 palabras, entre otras cosas, para que actives los circuitos neuronales que harán que quede grabada esa enseñanza hasta el fin de tus días. De modo que el día que te estés muriendo, por allá en el siglo 22, acuérdate que aquí hay personas que van a llegar al siglo 22. Por ejemplo, esta niña tiene una cara de siglo 22 que es impresionante. Las estadísticas muestran que las personas jóvenes, los llamados a veces millennials, pero tienen que ser millennials que hayan nacido en los últimos años del siglo XX, van a alcanzar a ver 3 siglos, acuérdense. Una partecita del siglo XX, todo el siglo XXI y una partecita del siglo XXII. O sea que entre nosotros hay personas que van a llegar al siglo XXII. Eso es algo que es impresionante. Entonces, a esta gente hay que prepararla no solo para el siglo XXI, hay que prepararla para el siglo XXII. Y algunos de ellos tienen que irse acostumbrando para ver cómo van a vivir. ¿En dónde? En Marte. En Marte, bien. Así, sí. Me gusta la gente que está atenta, claro. No solamente tienen que vivir en otros siglos, sino que tienen que vivir probablemente en otros planetas. Hay gente que tendrá que ir allá. Yo me acuerdo la cara en una misión que estaba en San Luis Potosí, en México. Y estaba un niño que pues decía que quería ser sacerdote. Entonces yo le pregunté
si él estaba dispuesto a decir la primera misa en Marte. Ese niño abrió esos ojos como diciendo, ¿qué me va a tocar a mí? Porque él se imaginaba pues un sacerdote por ahí en una parroquia cualquiera, pero que le digan a uno, tú vas a tener la segunda parroquia en Marte, porque la primera seguramente va a ser de lengua inglesa, pero la segunda tiene que ser en español. ¿Amén? No hay que pensar en eso. Bueno, las 5 palabras, para que no se te olvide, la familia tiene que volver ¿al qué? ¿Al qué? Al orden. Por eso tuvimos la predicación pasada, porque cuando se habla de la familia casi todo el mundo dice, pero qué tragedia, pero qué duro, pero qué mal, pero qué triste. ¿Dónde se empieza a sanar la familia? El lugar escogido por Dios como corazón palpitante de la familia es la mujer. Entonces, ¿dónde se empieza a sanar la familia? Fue lo que vimos en la predicación pasada. En el amor, en el respeto, en el cuidado, en la educación, en la formación del corazón de la mujer, de manera que siga el ideal bíblico. Así es como se restaura la familia. Necesitamos mujeres que tengan conciencia de que quieren ser bellas en su cuerpo. Eso te lo tienes que llevar de este retiro. Bellas en su cuerpo. ¿Qué más? Inteligentes, pero dijimos otra palabra que es un poquito más. Sabias en su mente y además fieles a Dios en su corazón. Fieles a Dios en su corazón. Entonces, ahí es donde está la clave. Mujeres que sean bellas, que sean sabias y que sean fieles a Dios en su corazón. Y hay que trabajar por eso, para que estas mujeres, para que desde niñas se acostumbren a eso, a que son bonitas en su cuerpo, en su manera de hablar, en su manera de expresarse, en su habitación. Es decir, que uno no tenga que entrar a la habitación de esos adolescentes donde uno no sabe de si va a salir, qué sé yo, un oso, un león, una culebra. Hay habitaciones que son realmente graves. Yo no soy un modelo de orden, lo admito, pero he visto habitaciones peores. Me acuerdo que entré una vez a la habitación de un muchacho y en la entrada tenía un pequeño mapa que decía, usted está aquí, para que uno no se perdiera, para que uno no se perdiera en esa habitación con todo lo que tenía. Entonces, mujeres que sean bellas, mujeres que sean sabias, mujeres que sean fieles a Dios. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se concentra solo en la mujer? Todos los deberes son para la mujer. En primer lugar, no son deberes. Es cultivar particularmente los dones de ellas. Pero es que cuando en una casa se respeta y se ama a la mujer, el hombre aprende a valorar su propia fuente. Y el hombre aprende a ser hombre. Porque es que el hombre que no sabe valorar, apreciar, cuidar la relación con la mujer, no es un hombre, sino que corresponde a una especie de primate, ¿sí? Que tiene pecho amplio y que se llama gorila. Entonces, la formación de la mujer no solo es una bendición para la mujer, sino que nos humaniza a nosotros los varones. Por eso decían, el que trata a su esposa como una princesa es porque ha tenido por mamá a una reina. Entonces la educación, el centrarnos en la mujer, porque en ella están las fuentes de la vida, es lo que va a traer ese orden. Pero entonces el orden, estoy que digo las 5 palabras y no las he dicho. Entonces las 5 palabras, con la O la oración, con la R el respeto, con la D el diálogo, con la E el empeño y con la N, la N es difícil. Es muy difícil que ustedes me adivinen la N, no van a encontrarla tan fácilmente. Si alguien la gana, si alguien la encuentra, recibe doble sopa en el almuerzo. A ver, ¿cuál será la de la N? No me la van a encontrar. A ver, mentes rápidas, la N. ¿La qué? Necedad, no, pero estamos diciendo cosas positivas. Por favor, que vuelva a empezar el retiro esa señora, ¿cómo así? Devuélvanla al principio del retiro. Natural está bonita. Esa está muy bonita, pero vamos a decir otra que es muy necesaria para la vida de la familia, y es la palabra novedad. ¿Por qué? Porque la familia tiene que encontrar también la novedad. El amor se alimenta con detalles nuevos. Entonces, las 5 palabras.
Las 5 palabras que devuelven la familia al orden de Dios. La consigna general es: vamos a renovar el amor por la familia, por la vida y por la mujer. Esa es la consigna general. Porque eso fue lo que explicamos en la predicación pasada. No me hagan repetir la predicación pasada con todos los ejemplos bíblicos que dimos. Entonces, esa es la consigna. Ahora bien, esa consigna, ¿cómo la realizamos? Con 5 palabras que forman un acróstico. Esas 5 palabras son: con la O, oración, con la R, respeto, con la D, diálogo, con la E, y con la N, novedad. Entonces, oración, respeto, diálogo, empeño, novedad, son las 5 consignas. Usted puede, por ejemplo, si es artista, ahora hay tantas maneras de ser artista, usted puede hacer, por ejemplo, un letrero bien bonito en su casa y pone ORDEN, porque su casa va a ser una casa que tiene orden, tiene que haber orden en la sala, tiene que haber orden en la casa, tiene que haber orden en la mente, tiene que haber orden en la conciencia, para que no llamemos mal al bien y no llamemos bien al mal. Eso se llama orden, hay que volver al orden de Dios. Entonces usted puede hacer un hermoso letrero en su casa, ORDEN, y luego pone ahí las palabras: en esta casa hay oración, en esta casa hay respeto, en esta casa hay diálogo, en esta casa hay empeño y en esta casa hay novedad. En esta casa hay novedad. Ahí le quedan esas 5 palabras, de manera que cuando usted vuelva a su casa, usted lleva algo muy concreto, que es su programa de trabajo. Una de las grandes preocupaciones en estos retiros, yo hace años realmente que colaboro con los misioneros de Jesús, siempre que puedo lo hago. Una de las cosas que me gusta de estos retiros es que siempre hay la preocupación de ver cómo la gente no vuelve igual a como llegó. Pero además, que el retiro no quede simplemente como un recuerdo, sí, bonito, sí, me acuerdo, ese clima maravilloso, ese sol esplendoroso que había en esa casa de retiro, que pues prácticamente no se ve mucho sol. Pero en todo caso, no, lo importante no es que tú te quedes con unos recuerdos. Lo importante es que tú te quedes con unas pistas de avance. Tú te quedes con unas claves de crecimiento. Tú te quedes con unas herramientas poderosas. Y sobre todo te quedes con un Dios vivo en el corazón. Amén. Bueno, entonces con esa gran consigna que tenemos, vamos a ir mirando estas 5 palabras y vamos a ir recordando, mis hermanos, vamos a ir recordando textos bíblicos que nos ayudan a entender por qué esto tiene que suceder. Vamos a encontrar unos 3 o 4 textos bíblicos con cada una de estas palabras. Y de esa manera, tú te das cuenta que el querer de Dios, el amor de Dios está con la familia desde el primer momento. Es que desde el comienzo de la Biblia, el mensaje es muy claro: crezcan, multiplíquense. Crezcan y multiplíquense. Y las dos cosas son importantes. ¿Qué es crecer? Que si tú tienes tu familia es el espacio donde tú creces. ¿Qué es crecer? Crecer es alcanzar tu plenitud, es mejorar. Qué hermoso cuando un hombre dice: yo soy mejor hombre desde que conocí a esta mujer. Qué lindo eso. Así tiene que ser la familia. Yo soy mejor hombre desde que conocí a esta mujer. Qué hermoso cuando una mujer dice, como me decía una señora con la que fuimos muy buenos amigos, tristemente ella falleció, una señora casada, una hermosa mujer comprometida en la obra de Dios, falleció prematuramente. En fin, Dios tiene sus planes a veces extraños. Entonces, esta mujer decía algo muy lindo. Cuando ella daba su testimonio de mujer casada, de esposa y de madre, ella decía: yo fui una gran egoísta. Ella lo decía abiertamente. Ella decía: yo fui una gran egoísta. Para mí no existía sino mi diversión, mis amigos, mi carrera, mi. La letra favorita de ella era la M. Mi carro, mi carrera, mi maquillaje, mi cuerpo, mi salud, mi dieta, mi. Era su letra favorita, la M. Pero cuando ella tuvo su primer hijo, que fue una mujer, su primera hija, cuando ella tuvo aquella hija, cambió. Y ella dice: soy mejor mujer
soy mejor cristiana, soy mejor persona gracias a mi hija. Porque dice ella, esa hija, la primera, repito, la primogénita, esa hija la obligó a salir de su egoísmo. Ustedes saben que los bebés traen una serie de dispositivos que ayudan a quitar el egoísmo. Un dispositivo se llama, por ejemplo, llanto a 95 decibeles. Entonces, la persona egoísta es la persona que le encanta dormir toda su noche, voy a dormir. Entonces, la persona soltera, la persona que está en su college, la persona que está simplemente viviendo para sí misma, dice, bueno, ahora esta noche voy a dormir 9 horas, ¿cuál es el problema? Pero cuando la mamá dice, voy a dormir 9 horas, existe un ser humano diminuto, pero muy ruidoso, que que alcanza fácilmente los 95 decibeles. O sea, yo miro, por ejemplo, aquí hay gente que tiene cara, usted tiene cara como en 93 decibeles por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese bebé, esa bebecita, dispara su llanto. Y resulta que el bebé no dispara el llanto a la hora cómoda, sino a la hora incómoda. Entonces está durmiendo plácidamente como cuando ella era una universitaria despreocupada. Su único problema era, ¿habrá o no habrá fiesta el próximo fin de semana? Pero cuando ya tiene bebita y la bebita empieza a llorar, de hecho esa bebita después se volvió cantante. O sea, ella descubrió que su voz lograba maravillas. Esa voz era capaz de despertar varios apartamentos alrededor. ¿Sí? Entonces ella dijo, yo tengo que ser cantante. Yo ¿qué más puedo hacer? Yo tengo que ser cantante. Bueno, el hecho es que la bebita esa llorona, más las demás características de cuidado que exige un bebé, sacaron a esta mujer ¿de qué? De su egoísmo. Entonces la familia es un espacio para crecer. Es un espacio para que tú seas más mujer. Para que tú te sientas más mujer. Para que tú sientas, todas mis dimensiones de mujer han crecido. Es que el plan de la familia no lo diseñó cualquiera, ¿eh? El plan de la familia como Dios la diseñó, está muy bien hecha. Porque es para que crezcas en todas tus dimensiones, en tu generosidad, en tu espiritualidad, para que crezcas en tu inteligencia, en tu sabiduría. A medida que van afrontando juntos estos distintos desafíos, ese hombre y esa mujer van volviéndose más creyentes, más inteligentes, se van comprometiendo más, se van compenetrando más. Orden, entonces entremos en el tema del orden. Primera palabra es orden. Dentro del orden, la primera palabra es ¿cuál? La oración. Evidentemente, lo que más falta en las familias hoy es oración. Es oración. Porque ¿cuándo se empieza a preparar la familia? La familia se empieza a preparar más o menos a la edad que está aquella jovencita. Quizás un poco antes. Es decir, uno tiene que empezar a orar por la familia que quizás Dios tenga para uno. Tiene que empezar a orar desde niño. ¿Por qué hay que orar? Hay gente que se escandaliza y dice, pero si mi niño tiene 12 años, si mi niña tiene 11 años, ¿usted por qué dice que ya tiene que orar por su familia? ¿Por qué le mete esas ideas en la cabeza? Mira, la respuesta es esta. No solamente se necesita que llegue el esposo, pensemos en el caso de una chica. No solamente se necesita que llegue el esposo, se necesita que ella tenga ojos, oídos y corazón para reconocer que ese es. Porque si Dios le manda el hombre que sería perfecto para ella, pero ella no tiene ojos para ese hombre, lo deja pasar y lo deja perder. Entonces, la oración hay que hacerla desde temprana edad. Desde temprana edad hay que orar. ¿Por qué? Porque la oración es la que va a preparar tus ojos para reconocer lo que Dios quiere. No se te olvide, por favor, Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 nos cuenta cómo Jesús sanó los ojos de un ciego de nacimiento. ¿Y para qué hizo Jesús ese milagro? La pregunta parece obvia. Pues ¿para qué? Pues porque ser ciego es una limitación muy grande, es algo muy triste. ¿Para qué Jesús hizo ese milagro? Yo te voy a contar para qué lo hizo. Mira al final del texto lo que sucede.
Jesús se vuelve a encontrar con el hombre que había estado ciego. ¿Cómo lo curó? Le mandó que fuera a una piscina a lavarse. Le untó barro en los ojos y lo mandó a una piscina a lavarse. Y en esa piscina se llamaba Siloé, que quiere decir enviado. Y este hombre fue y se lavó y quedó viendo. Pero él conocía a Jesús no por la vista, sino únicamente por el oído. Porque claro, cuando Jesús lo curó, lo que hizo fue hablarle. Entonces él no conocía a Jesús de vista. Y luego Jesús se vuelve a encontrar con él y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y este que había estado ciego dice, ¿y quién es para que yo crea en él? Evidentemente el que había sido ciego reconoció la voz de Jesús. Esa voz le resultaba inconfundible. Por eso también dice Juan capítulo 10, mis ovejas conocen mi voz. O sea que la voz le resultaba inconfundible. Pero le pregunta a este hombre, ¿y quién es el Hijo del Hombre para que yo crea en él? Y Jesús le dice, lo estás viendo. Como quien dice, te di ojos para que tú pudieras reconocerme. Esa es la razón. Y eso quiere decir que eso es lo que también nosotros recibimos con la oración. Y eso implica las decisiones más importantes de tu vida, no solamente la persona con la que te vas a casar, sino todas las decisiones de tu vida. ¿Cómo va a ser mi vida profesional? ¿En dónde voy a vivir? ¿De quién me hago amigo? ¿Con quién hago un contrato? ¿Con quién hago un negocio? Todas estas preguntas tienen que ver con tus ojos y tienen que ver con tu corazón y con tus oídos. ¿Cuál fue la oración que hizo el rey Salomón? Señor, dame un corazón que sepa escuchar. Que sepa escuchar. ¿Tú crees que casarse es simplemente ir a una notaría, decimos en mi país, y celebrar una ceremonia civil, o ir a una iglesia, llenar unos papeles y decir, bueno, ya me casé y listo, muy bonito el vestido, preciosas las fotos, salió un poco costoso todo, pero ya está listo? No, casarse no es solamente eso. Casarse es tener un corazón que sea capaz de escuchar, que sea capaz de perdonar, que sea capaz de animar. El día que tu esposa esté desanimada, tú vas a poder levantarla a ella en su ánimo, hacerle sentir lo importante que es, ayudarla a pasar ese mal momento. ¿Es que ella tiene malos momentos? Todos los seres humanos tenemos malos momentos. Si tú no sabes animar a esa persona, si tú no estás preparado para eso, quiere decir que tú estás esperando que ella nunca falle, nunca se canse, nunca se enferme, nunca ponga un problema, pero ella es un ser humano que también tiene todas esas características. Y si tú no estás preparado para eso, si tú no has preparado tu corazón para eso, entonces el día que ella se enferme o se canse o esté en un mal momento o tenga un problema, entonces ya no te va a servir como esposa, y entonces ella va a sentir que realmente no está casada cuando tiene problemas, y eso es muy grave, muy muy grave. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay que preparar el corazón. ¿Tu corazón está preparado para amar? Me permito recordarte lo que se dice en la preciosa fórmula de los votos matrimoniales en el sacramento cuando se celebra. Se dice esto, se le dice a él, nombre perfectamente común, digamos Teodulo. Teodulo, ¿aceptas a nuestra querida amiga Hipoplasia? Teodulo, ¿aceptas a Hipoplasia como esposa y te das a ella como esposo? Y oye las palabras, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, todos los días de tu vida. Ahí es donde debería existir un zoom in. Debería aparecer la carota, por ejemplo, del sacerdote. Todos los días. Todos. Porque es que la gente parece que no se casara. ¿Qué parte de todos no entendió? Todos. Todo significa cuando ella está enferma, cuando ella esté cansada, y lo mismo para ella. Hipoplasia. ¿Aceptas a Teodulo como tu esposo para amarlo y respetarlo? Ya apareció, ya asomó la otra palabra, respeto. Para amarlo y respetarlo en la pobreza y en la riqueza. ¿Con tarjeta de crédito o sin tarjeta de crédito?
Sí, porque es que hay matrimonios que parece que fueran con condición, ¿no? Si me da 2, 3 tarjetas es buen esposo, depende del cupo que haya. Si no me da tantas tarjetas es mal esposo. Hay matrimonios que se destruyen por la economía. Por eso hay un dicho que dice que cuando la ruina llega a la puerta, el amor sale por la ventana. Y hay gente que se casa de esa manera, entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces fíjate que la fórmula es muy precisa. ¿Y tú tienes preparado tu corazón para eso? Ese corazón, ¿quién te lo prepara? Dios. Entonces tú tienes que orar ya para eso. Para tener ojos, para tener oídos, para tener corazón, para identificar a la persona que es. Para no perder tiempo con la persona que no es. ¿Cuál es el consejo que yo más le repito a los jóvenes? Y especialmente a las jóvenes. Porque ustedes saben que la mujer tiene un temporizador en su cuerpo. Tiene una cuenta regresiva, un timer en su cuerpo. Y ese temporizador va corriendo, va corriendo. Eso sí, la biología no se equivoca. La biología va diciendo, bueno, uno menos, otro menos, otro menos. Y eso funciona así. Varias veces hemos hecho esa estadística. 13 o 14 óvulos por año, más o menos. Esa puede ser una proporción. ¿Y cuántos años de fecundidad? Pensemos en una persona que más o menos empieza sobre los 12 años y termina, vamos a suponer, sobre los 52 años, por ejemplo, para que sea fácil la matemática, la aritmética. Entonces son 40 años, entonces tú multiplicas 40 años, lo multiplicas, por ejemplo, por 14 óvulos al año y eso te da una cifra, ¿cierto? Entonces tú multiplicas 4 por 14 y te da 56. Y como son 40, entonces son 560. Pero vamos a ser un poco más generoso. Quiere decir que una mujer típicamente tiene entre 500 y 600 óvulos en su cuerpo. Esa es la realidad. Y esa es una cuenta regresiva que está en el cuerpo de la mujer. Entonces, para mí es muy importante que las mujeres tengan clara esa cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere decir que tú no puedes darte el lujo de perder tiempo con el que no es. En el momento en el que tú estás con ese novio que te parece simpatiquísimo, sobre todo porque se hizo un tatuaje. Yo no sé, hay muchachas que son así, les gustó el tatuaje. ¿Y en dónde se hizo el tatuaje? En la espalda. ¿Y qué tiene el tatuaje? No, pues el mapa del metro. ¿Y por qué se hizo eso? No, él dice que porque me ama. Dice que porque me ama y para que yo nunca me pierda. Entonces, la idea es que si ella se pierde, él se quita su camisa y ella está en el mapa del metro. Y entonces, esta chica enamorada del mapa del metro. Pero el caso más chistoso que yo me he encontrado fue una muchacha, y tengo que decir el nombre, pero claro, hay tantas que se llamen así. Ella se llama Laura, ¿no? Entonces le dije, ¿y tú cómo, de dónde te sacaste ese novio? No, es que me llamó la atención que él puso una foto de perfil en Facebook. Y en la foto de perfil salía el tatuaje que decía Laura. Entonces decía, busco novia, necesito que se llame Laura. Porque ya tenía, quién sabe de cuándo tenía el tatuaje de una Laura. Y yo no sé, yo decía, pero ¿qué cabeza tiene esa niña, por favor? O sea, no entiende que llega de segunda o de tercera. Bueno, entonces, fíjate que hay que tener ojos, oídos, corazón, sabiduría, para no perder el tiempo con el que no es. O con la que no es. Pero repito que la naturaleza en este sentido es mucho más exigente con la mujer. Entonces hay que tener esa claridad. Hay que tener esa claridad. Y esa claridad implica sabiduría. Pero ¿sabes sobre todo para qué se necesita la oración? Para lo que dice la primera carta de Juan. Y que siempre se predica en estos retiros. Él nos amó primero. La puerta. Voy a usar una expresión más bonita, más elocuente. Las esclusas, esas puertas gigantescas que hay en los canales, como en el canal de Panamá, unas esclusas. Son esas puertas que logran bloquear toneladas y toneladas de agua.
Las esclusas, óyeme bien, las esclusas del amor de Dios se abren en la oración. Eso quiere decir que si un hombre está en oración, ese hombre tiene la capacidad de recibir en su pecho, de recibir en su corazón ese amor inmenso. Y ese es el amor que le va a servir para educar unos hijos. Ese es el amor que le va a servir para ser fiel. Ese es el amor que le va a servir para perdonar. Ese es el amor que le va a servir para todas las demás palabras que aparecen aquí. Todas las demás. Entonces, ¿por qué es importante la oración? Pues ya lo hemos dicho, para que tengas ojos, oídos, corazón, para que no pierdas tiempo, para que no te equivoques. Pero hay algo más importante que eso, para que las esclusas del amor de Dios siempre estén abiertas en ti. Siempre. Para que tú vivas en esa experiencia. Porque si tú te sientes realmente amado por el Señor, si tú te sientes real y positivamente amado por el Señor, todo cambia, todo cambia. Pues ustedes lo oyeron en los testimonios, cuando llega el amor de Dios, todo cambia. Además, ese amor bendito del Señor es amor sanador. ¿Y quién no necesita sanación? Nosotros necesitamos sanación todos. Porque ¿quién puede decir, yo he tenido una familia perfecta, vivo en un barrio perfecto? Y yo pues realmente he tenido una vida sin ningún problema, nunca tuve ningún problema en ninguna parte. No, todos tenemos heridas, todos hemos tenido carencias, todos hemos tenido dificultades, pecados. Y el pecado también no solo hiere afuera, también lo hiere a uno. Y de hecho en primer lugar lo hiere a uno. Entonces, hermanos, por todo eso necesitamos oración. Por eso nos dice San Pablo, orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces, lo primero que necesita la familia es oración. Oración de cada uno de sus miembros. Los hijos sí oran por los papás, demasiado poco. Cuando tengo ocasión de confesar así jóvenes, y sí, entonces tienen una cantidad de amarguras y no sé qué, no, mi papá es esto, y mi mamá es esto otro. Y bueno, tienen muchas quejas y me siento mal y me siento amargado. De vez en cuando le hago la pregunta, ¿tú has hecho oración por eso? Y ellos responden como el Chapulín Colorado. ¿Ora qué? Oración. Oración, ¿has hecho oración? Ah, es que hay que orar. Claro, no oramos unos por otros, hay que orar. Hay que orar. Si tú ves que está mal tu esposo y tu primera actitud es decir, pues yo no me dejo. Bien me lo dijo mi vecina, la separada. Ella sí me advirtió, ella me dijo, mire, póngalo desde el principio, póngalo en la raya. Y muéstrele desde el principio quién es la de la falda del pantalón. Muéstrele ahí, téngalo a raya. Mientras tanto, al hombre también le dan esos consejos. Por eso hubo un hombre que le recomendó a su amigo, mire, usted no se puede dejar de su esposa. Usted tiene que tomar unas clases de karate. El tipo tomó sus clases de karate y efectivamente llegó tarde a la casa. Llega tarde a la casa. Y entonces viene la esposa con una pequeña herramienta, suelen llamarlo sartén. La esposa con un sartén. Y entonces este que había estudiado su karate hace su postura. ¡Ya! Y le pregunta a ella, ¿ya qué? Ya llegué, mi amor. Mire, nosotros entramos a la violencia, a la discusión, a la agresividad, al resentimiento, a ese silencio que ofende. Eso llaman agresión pasiva. ¿Agresión pasiva qué es? Que te hago sentir mal, no te ataco directamente, pero te hago sentir mal. Es una de las herramientas más dañinas porque rompe puentes. Y porque causa desconcierto y desconfianza en los otros. Eso se llama agresión pasiva. Y la persona que lo practica se llama un agresivo pasivo. Entonces, ¿la agresión pasiva qué es? La agresión pasiva es como sustraerme de tu mundo. Y eso se está dando demasiado en nuestros hogares. Cada uno a su habitación. Yo me encierro en mi habitación. Tú te encierras en tu habitación. Cada uno se encierra en su habitación.
Y entonces empezamos a ser no familia, sino más bien como gente que cohabita simplemente. Huéspedes, inquilinos realmente. Entonces, es muy necesario ese aprender a orar por la otra persona. Antes de tomar las clases de karate, ora. Ora por esa otra persona, ora por ese hijo, ora por esa hija, ora por ese esposo. Y además hay que hacer oración compartida. La oración más eficaz en familia desde hace siglos se llama el rosario. Eso es así. Eso es así. Y hay un lema que ha sido predicado en muchos países y que sigue siendo cierto y que vale especialmente para el Santo Rosario. ¿Y cuál es ese lema? La familia que reza unida permanece unida. Eso es verdad, porque el Señor es principio de unidad. Él es el que nos hace uno. Entonces, la oración es muy importante. ¿Quién debe presidir la oración en la familia? El papá. Eso lo muestra la Biblia. La Biblia dice que el papá tiene que ser cabeza. Pero cabeza no significa que los demás no piensen. Cabeza no significa que el que está lleno de privilegios. Cabeza no significa el tirano de la casa. Cabeza, ¿qué significa? El que va de primero. Primero en la sabiduría, primero en el perdón, primero en el amor, primero en la oración. Entonces hay que hacer oración en la casa. Es necesaria la oración, es muy necesaria. Yo creo que esa es una gran bendición. Bueno, podríamos decir mucho más, pero ustedes entienden la importancia de esta primera palabra. ¿Por dónde se recupera el orden en la familia? Se recupera a través de la oración. Orden tiene 5 palabras. La primera es O de oración. Segunda palabra, la palabra respeto. Aquí quiero yo recordar en primer lugar a un personaje extra bíblico. Ese hombre es el filósofo Confucio. No vayan ustedes a pensar que ese fue el que empezó la confusión. No. Es un chiste malo de mi país. Entonces, Confucio. Y hay una frase que parece cierta de Confucio. Él dice, el peligro de las largas amistades es perder el respeto. Con otras palabras lo dijo también Santo Tomás de Aquino. La frase de Santo Tomás en una carta que le escribió a otro monje llamado Juan, la carta al monje Juan o a Fray Juan, así usted la puede buscar en internet, es una carta con recomendaciones sobre cómo aprovechar en los estudios y todo esto. Y en esa carta, Santo Tomás le dice la siguiente frase a este amigo monje. Le dice, el exceso de familiaridad engendra desprecio. Entonces hay un peligro. Cuando nosotros vivimos en familia, que es muy parecido a los que vivimos en comunidad, yo soy religioso. Cuando nosotros vivimos en familia, pues obviamente tenemos a la gente muy cerca. Muy, muy cerca. Uno piensa sobre todo en los esposos, que los esposos pues se conocen tan de cerca en sus reacciones, en sus emociones, en sus historias, en sus dolores, en sus miedos, en sus cuerpos, se conocen demasiado. Y hay un peligro y es perder el respeto. El respeto se pierde. Cuando tenemos a una persona demasiado cerca, a veces le perdemos nosotros la capacidad de valorarla. Yo hago una comparación frecuente que me parece que ilustra muy bien, y es el tema de la lectura. El tema de la lectura. Usted sabe que para leer un libro, no importa si es de papel, electrónico, un libro, usted no lo puede poner demasiado lejos porque no alcanza a distinguir las letras. Pero tenga cuidado porque tampoco lo puede poner demasiado cerca porque tampoco alcanza a distinguir las letras. Entonces pasa que a veces tenemos tan cerca a la gente que perdemos la capacidad de valorarla, la capacidad de entenderla. Y esto hace mucho daño. Perdemos el respeto. ¿A qué llamamos perder el respeto? Perder el respeto es, por ejemplo, ofender la dignidad de la persona. Perder el respeto es creer que ya nosotros entendemos todas las intenciones del otro. Como quien dice, ya lo tengo tan cerca que ya sé leerlo y ya no me equivoco y ya acierto en todo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque creemos que ya sabemos todas las intenciones de la otra persona. Perder el respeto es utilizar cosas del pasado de esa persona para humillarla, para hacerla sentir mal, para lastimarla, para atacarla. Y entonces eso es grave, eso es muy, muy grave. ¿Por qué?
Porque cuando le pierdes el respeto a la persona que tienes cerca, obligas a esa persona a tomar una actitud de agresión, una actitud de agresividad, una actitud de violencia, que puede ser violencia física en un caso extremo, pero por lo menos va a ser una violencia de palabras, va a ser una violencia de un rostro duro, va a ser una violencia como la que antes describimos, agresivo-pasiva. Es decir, tú allá y yo acá. Y eso es muy triste, muy, muy triste. Entonces hay que cuidar, el tema del respeto hay que cuidarlo. El respeto es algo que no puede desaparecer por la cercanía. Respetar a una persona es entender sus momentos, respetar a una persona es no olvidar las normas mínimas, como lo dice, lo ha predicado tantas veces el Papa Francisco. El Papa Francisco dice que hay palabras que son muy importantes en los hogares y que jamás debemos perder. Palabras como por ejemplo, gracias, como por ejemplo, por favor, y como por ejemplo, me equivoqué, perdóname. Mira, esas palabras que las ha recordado el Papa por lo menos en un par de catequesis, son vitales. Y esas palabras que indican respeto. Esas palabras indican respeto. Claudia, la sal. Luego entonces ya incluso quita el artículo determinado. Claudia, sal. Y ella se va, claro. Entonces, cuando nosotros le estamos dando órdenes a las demás personas, ¿qué le estoy diciendo a esa hija mía? Mamá, la comida. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Puesto que eres mi sirviente y yo soy tu Señor, entonces pórtate bien para que te renueven el contrato. Esa es la manera como la estoy tratando. Entonces fíjate que la falta de respeto acontece desde cosas tan elementales como esas. Pero indudablemente lo que hace más daño es acercarse a la intimidad de una persona para lastimarla. Las personas que están más cerca son las que te pueden hacer el mayor bien y las que te pueden hacer el mayor daño. A mí una cosa que me conmueve, me impacta mucho, es leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque los enemigos de Cristo tenían planes de deshacerse de Él con mucha antelación. Pero ellos se daban cuenta que era muy difícil. Era muy difícil porque como Cristo era un profeta tan reconocido, tan amado, tan popular, ellos sentían, si nosotros apresamos a este profeta así a la luz del día, delante de toda la gente, pues la gente se va a revolucionar y se nos va a volver un problema. Y la obsesión de las autoridades judías en aquel tiempo era, no podemos causar tumulto porque vienen los romanos y destruyen el lugar santo, o sea, el templo. Nosotros no podemos causar tumulto. Entonces era un problema porque la popularidad de Jesucristo y el amor de la gente hacia Cristo iba creciendo. Y a medida que Cristo ganaba autoridad y se ganaba el corazón de la gente, cada vez era más difícil detenerlo. Cuando Cristo entra en Jerusalén, entra en medio de aclamaciones. Hosana le cantaban. Bendito el que viene en nombre del Señor. Esos eran cantos mesiánicos, esas eran proclamaciones mesiánicas. Esa era una manera de decir, tú eres rey, tú eres el Mesías. Y eso era como una bomba atómica para los enemigos de Cristo, pero no podían hacer nada. ¿Por qué no podían hacer nada? Porque la gente lo tenía por profeta. ¿Qué tuvieron que hacer? Necesitaban pillarlo en un momento en que estuviera solo y de noche. Pero ¿cómo llegar a él en esos momentos? ¿Cómo llegar? ¿Qué hacer? ¿Sabes lo que necesitaban? Alguien que estuviera cerca, pero que lo traicionara. Se necesitaba un traidor cercano. Y eso a mí me conmueve mucho, y ahí es donde quería llegar yo en este punto. A mí me conmueve mucho eso, que para hacerle daño, tanto daño a Cristo, se necesitaba una persona que estuviera demasiado cerca de Cristo. Ustedes saben de qué manera entregó Judas Iscariote a nuestro Señor Jesucristo. Fue en el huerto, ¿cierto? En el huerto de Getsemaní. ¿Y qué pasa? Que en medio de esa oscuridad del huerto, ¿cómo saber quién era Jesucristo? Entonces el traidor les había dado una seña. Aquel a quien yo dé un beso,
Ese es, agárrenlo. Y por eso Judas se acerca todavía más a Cristo. Era discípulo de Cristo, se acerca todavía más. Le da un beso a Cristo. Y eso es la señal de un cariño, es un cariño que le está expresando, pero es una traición que está realizando. ¿Sí te das cuenta? Lo grave de eso. Es un beso, pero un beso de traición. Entonces lo mismo sucede en la familia. Lo que más puede lastimar a una persona, los irrespetos peores, siempre suceden con las personas más cercanas. Y por eso hay que tener una delicadeza, por eso hay que tener un cuidado tan grande, tan grande. Un cuidado tan grande especialmente en lo que tiene que ver con la intimidad del cuerpo y con la intimidad del alma. Y la intimidad del alma, ¿cuáles son? Las convicciones, los miedos, los sentimientos, las nostalgias, los proyectos. Ahí es donde el corazón está en carne viva. Entonces, cuidado con la manera como vas a tratar la intimidad del cuerpo de la otra persona. Hay heridas brutales que se causan en la intimidad. Heridas brutales, terribles. ¿Por qué? Porque la persona en esos momentos de intimidad está absolutamente vulnerable. Una burla, un mal recuerdo, una comparación, hacen un daño terrible, terrible. Eso es peor que una puñalada. Y eso es un irrespeto. Entonces, fíjate la necesidad de cultivar el verdadero respeto. Es algo realmente urgente. Eso hay que saber cultivarlo. Y tenemos que prepararnos para eso. ¿Y para eso qué se necesita? Pues en primer lugar que cada persona respete y haga respetar su cuerpo. Y aquí vuelvo yo a mi tema de los hombres y las mujeres, y especialmente al tema de la mujer. A la mujer hay que enseñarle a respetar su cuerpo. Una mujer que ya ha sido mujer de tantos hombres, en el fondo siente que su intimidad, que su sexualidad vale poco. Porque hoy puede ser en la cama de Steven, y después puede ser en la cama de Mark, y después puede ser en la cama de Juan Antonio, y después puede ser en cualquier cama. ¿Y qué siente ella? Que es un objeto de uso. Entonces ella misma no se respeta. Por eso el cultivo de la pureza, el cultivo del pudor, es indispensable en la vida de familia, para hombres y mujeres, pero una vez más, por la explicación que dimos en la predicación pasada, sobre todo en la mujer. Cultiven ustedes sin obsesionar a la gente, esto no se trata de ser enfermizos con esos temas, pero cultiven ustedes mucho el pudor en los niños, en las niñas. A veces recorriendo tiendas, recorriendo almacenes, compras, encargos que uno tiene que hacer o cosas que necesita en este país, a mí me da tristeza ver cómo algunos papás visten, y de nuevo digo, especialmente a las niñas, visten a las niñas de una manera inadecuada, una manera imprudente. Eviten esas ropas que son forradas, que va realmente la niña desnuda. Así la misma niña lo pida, para eso hay una mamá que tiene que educarla. El otro día estaba en un Walmart y ahí va la mamá y entonces la niña tenía una cosa, eso creo que lo llaman leggings, tenía un pantalón de esos estrechos. La niñita iba desnuda, iba prácticamente desnuda por el almacén. Entonces, ¿qué mensaje le estás enviando a esa niña? La estás poniendo a que la irrespeten, la estás poniendo a que ella misma no se respete. El respeto al propio cuerpo es muy importante. Por supuesto, el colmo del irrespeto es lo que está sucediendo, que es terrible, y es que en este mundo en el que estamos, se calcula que entre un 60 y un 70, oye ese porcentaje, entre un 60 y un 70% de todas las mujeres en algún momento de su vida se han sentido abusadas, porque las tocaron de una manera inapropiada, porque intentaron verlas, porque fueron ofendidas verbalmente. El porcentaje seguramente es mayor. Entonces el respeto es absolutamente clave en esto. Pero además de ese respeto que tiene que ver con el pudor, que tiene que ver con el cuerpo, está el otro respeto, la manera de dirigirse al papá, de dirigirse a la mamá, es muy importante. Esas son claves de respeto. No dice el mandamiento de la ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre. El respeto. Es que, como ya dijimos, este es el país de las demandas. Y yo he conocido una cantidad de casos tristes en los que niños de 12, de 13 años, desafiando a los papás, desafiando al papá, tócame, ya sé el número de la policía. Eso es asqueroso. Eso es asqueroso. Entonces, los papás con miedo a los hijos,
con miedo a los hijos, y entonces, no, pero ¿qué se va a hacer? No, pero parece que me va a denunciar, mi hijo me va a denunciar, mi esposa me va a denunciar, todos me van a denunciar. ¿Qué es eso? ¿Qué vida es esa? ¿Qué vida es esa? Entonces, aprender esas claves de autoridad. ¿Dónde se pueden leer esas cosas? Lean, por ejemplo, Colosenses capítulo 3. Lean Efesios capítulos 4 y 5. Son claves de respeto, claves de vida familiar. Hay una parte en la que tengo que detenerme un momento, y es en la relación entre hombre y mujer. Porque hay un texto que muchos sacerdotes evitan cuando se llega a estos temas. Es ese texto incómodo de la carta a los Efesios donde dice: mujeres, sométanse a sus maridos. Ese texto, hay muchos sacerdotes que no sabe hacer con eso. En mi país se habla de una papa caliente. Una papa caliente es como algo que no sé cómo agarrarlo, entonces tengo que tirárselo al otro y el otro no sabe qué agarrarlo. Entonces, Efesios capítulo 5 contiene ese texto. Mujeres, sométanse a sus maridos. Entonces hay personas que no entienden ese texto y por eso prefieren no leerlo, no comentarlo. Hay otras personas que en cambio sí lo entienden, pero entonces tratan de, podríamos decir, diluir, disolver, neutralizar el texto. Por ejemplo, utilizando esta clase de palabras. Quizás alguno de ustedes haya oído a un sacerdote o a un predicador que utilice el siguiente argumento: lo que sucede es que en la cultura de aquel tiempo la mujer no era valorada, entonces esos son textos que tienen un condicionamiento cultural, pero en realidad eso no es palabra de Dios. En el fondo lo que nos están diciendo es eso, que eso no es palabra de Dios, que eso se puede suprimir de la Biblia. Pues no, eso está en la Biblia. Y eso es real, pero hay que saber entenderlo. Lea completo. Lo primero que dice el apóstol es: sométanse todos a Cristo. El primer respeto es el respeto a la gloria de Dios. El primer respeto es el respeto al nombre de Dios. El primer respeto es la presencia del Espíritu en tu cuerpo, en tu casa. El beato Pablo VI decía: tu casa es iglesia doméstica. Eso quiere decir que has de aprender a respetar tu casa, porque habita el Señor en tu casa. Ese es el primer respeto. El primer sometimiento no es de la mujer al varón. El primer sometimiento es ¿cuál? Sometimiento a Cristo. Eso es lo primero que hay que aclarar. Y lo segundo, es verdad que el apóstol dice que la mujer se someta. Estoy utilizando el verbo más incómodo, el verbo que a nadie le gusta, el verbo que mucho cura evita. Sométanse. ¿Pero por qué dice sométanse a Cristo? Porque si a la mujer se le invita, se le exhorta, se le manda que se someta a Cristo, al hombre, ¿qué se le dice? Que ese hombre tiene que ser Cristo para ella. Entonces la cosa queda balanceada. Es decir, que tú seas Cristo. Y dice el apóstol: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, ¿cómo es en total? La mujer se somete al varón y el varón se entrega completamente a ella. Entonces, dé la vuelta completa. Dé la vuelta completa. O sea que la familia no es una democracia, que esa es una de las ideas igualitarias. En otra predicación estábamos hablando del igualitarismo. Una de las ideas que existe, sobre todo en este país, es la idea igualitaria, como que todo tiene que ser por democracia. Pero claro, si son 2 papás y 3 hijos y van a decidir el almuerzo por democracia, bueno, ¿ustedes qué quieren? Vamos a decidir en este momento el almuerzo. Entonces dice la mamá, que está muy preocupada porque se necesita mejorar el nivel nutricional. La mamá dice: bueno, vamos a comer, primero que todo, ¿qué mejor que una entrada de crema de apio? ¿A quién no le gusta una crema de apio deliciosa? Y después de eso, agua, ¿cierto? Agua pura con unas gotas de limón. Después una ensalada que tenga rúgula y que tenga zanahoria orgánica y que tenga no sé qué. Y entonces esa es la propuesta de la mamá. Propuesta del papá: bueno, yo difiero un poco realmente de mi mujer. Yo quisiera algo sí proteínico, sano, por ejemplo, un buen churrasco, ¿cierto? Un buen churrasco. Que puede venir con, una harina, no mucho, una harina. Vamos a poner, por ejemplo, una papa pequeña. Y tal vez, bueno, está bien, sí, un poco de ensalada. Ese es el hombre. Pero esos son 2 votos. Ahora vienen los hijos. Hijo número 1. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero hamburguesa, doble queso. ¿Y tú qué quieres?
Yo no quiero hamburguesa con papas, yo quiero papas con hamburguesa. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero doble de todo. Y entonces, si la familia se vuelve una democracia, ¿a dónde va a parar la alimentación? Es muy importante que ustedes recuerden de este retiro lo que estamos diciendo. La familia no es una democracia. En la familia existe algo que se llama guía. ¿Por qué los seres pequeños, los seres humanos pequeños tienen un papá y una mamá? Porque no tienen capacidad de decisión en todo. Es una locura eso que está sucediendo ahora, que los niños no pueden decidir si toman trago, pero sí pueden decidir si cambian de sexo. Eso es una locura que está pasando en nuestro tiempo. Y eso se está imponiendo en muchos sitios. Pero la familia, como Dios la pensó, que es lo que nos interesa, el orden, en el orden hay un orden. Y ese orden es que el hombre va primero. ¿Primero en qué? Ya lo dijimos. En la sabiduría, en la oración, en el perdón, en el ejemplo. Y ese hombre es el hombre que tiene que saber entregarse por esa mujer. Entonces, ¿qué significa casarse? Casarse, casarse es muy serio, porque casarse es: yo voy a entregar mi vida, mi corazón, mi tiempo. Y no solo eso, mi sueldo. Claro, yo vengo de un hogar en el cual mi papá practicó eso. 49 años, 6 meses de matrimonio hasta que murió mi mamá. Y durante esos 49 años y 6 meses, amados hermanos, el sueldo que recibía mi papá, aquí está, tú sabes administrarlo bien. Veo la cara de los hombres diciendo: Padre, no les dé ideas. Pero esa es la realidad. Bueno, eso cada matrimonio tendrá que verlo, ¿no? Porque también hay mujeres que no saben administrar. El caso de mi mamá, pues, era notable. Hay mujeres que realmente no saben administrar. Porque hay mujeres a las que les llega un cheque y dicen: ¡ay, el cheque y las carteras! Ya llegó el cheque y las carteras. ¡Ay, llegó el cheque de mis botas! Llegó. Hay mujeres que sí saben. Entonces, fíjate el respeto a todo lo que incluye. Respeto en la intimidad, respeto a las opiniones, respeto a la historia, respeto al cuerpo, respeto a la presencia de Dios. Someternos todos a Dios y aprender que el hombre es Cristo en la casa, y aprender que a ese hombre admirable que es Cristo en la casa, a ese hombre se somete la mujer. ¿Se somete en qué sentido? En el sentido de que busca su plenitud como mujer con la guía, con la palabra, con el ejemplo de ese hombre. A mí todavía esto me parece medio excesivo, pero yo les digo una cosa: en los años de sacerdocio que llevo, hay algo que nunca me ha fallado, y nunca es ni una sola excepción, ni una sola, que en los años que llevo de ordenación sacerdotal, nunca me he encontrado una mujer que, teniendo un esposo al que ella admire y ame, sienta que tiene que competir con él. Cuando la mujer tiene que competir con el esposo en el poder, en el dinero, ¿en qué se va a hacer? A esa mujer le falta o admiración por el esposo, probablemente el esposo no es tan admirable, o le falta amor por el esposo, quizás el esposo no es tan amable. Pero una mujer feliz, una mujer bien casada, una mujer que se siente cerca del mejor hombre que la vida ha podido darme, esa mujer no tiene ningún problema en sentir que la guía de ese hombre maravilloso la está conduciendo. Hay razones muy profundas para esto, pero realmente no vamos a alcanzar a ver todos esos temas. Quizás en otro retiro que Dios nos permita podemos seguir hablando de estos temas bellísimos de hombres y mujeres, como el corazón femenino en su generosidad es, como ya dijimos, como un manantial. Y entonces, ¿qué es el hombre? El hombre que ella ama, ¿qué es? Es el hombre que le dio dirección a toda esa abundancia que yo tengo. Entonces la guía del hombre no es una imposición, no es una tiranía, es la posibilidad de no ser una inundación, sino ser un río de vida. Eso es lo que da un buen hombre a una gran mujer. Y eso requiere esta dimensión de respeto. Bueno, pasemos a la siguiente palabra. La siguiente palabra, por supuesto, es diálogo. Aprender a comunicarnos es muy difícil. ¿Qué es lo difícil del diálogo? Lo difícil del diálogo es escuchar. ¿Y qué es lo difícil de escuchar? Lo difícil de escuchar es dejar hablar.
¿Y qué es lo difícil de dejar hablar? Que uno no oye a la otra persona porque uno ya está pensando en lo que uno va a decir. Ahí quedó resumido todo el problema del diálogo. Se lo repito. ¿Qué es lo difícil del diálogo? Escuchar. ¿Qué es lo difícil de escuchar? Dejar hablar. ¿Y qué es lo difícil de dejar hablar? Que uno no deja hablar porque uno quiere decir lo que uno quiere decir. Entonces empieza a hablar la otra persona. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar la camioneta o vamos a comprar otro auto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Compramos la camioneta o compramos el auto? Y entonces resulta que, supongamos, yo soy el hombre de la casa y yo estoy a favor de que se compre más bien un auto porque me preocupa la economía, porque esas camionetas, esas SUV, creo que las llaman, esas SUV gastan demasiado dinero, nosotros no necesitamos eso, nosotros no salimos tanto, basta con tener un auto, las millas por hora, yo ya consulté con unos amigos, ya entré a internet, ya vi, ya estoy seguro de mi posición, ya todo eso. Mientras tanto, la visión de la otra, que puede ser por ejemplo la esposa tiene una visión diferente. La esposa dice, pues es verdad que nosotros no salimos mucho, pero es que deberíamos salir más. Es que estamos demasiado encerrados, es que cada uno simplemente se mete en su celular y el otro está ahí con unos jueguitos. Entonces ya cuando empiezan a ver que el hijo camina así por toda la casa. ¿Y por qué caminas así? Para estar listo en el momento en que agarre mi juego. Entonces... La mamá, fíjate que la mamá tiene una óptica distinta y probablemente ambas son válidas. El papá está preocupado por la economía. El papá dice, pero es que un momento, una camioneta de esas no me va a dar las millas por galón que yo necesito porque está complicado, los gastos están duros. Y además él dice que vamos a pagar unas cuotas terribles porque esas SUV, que es la que mi esposa quiere, pues es una SUV que es carísima. Y entonces las cuotas van a quedar carísimas y además la gasolina y además el seguro. Él está preocupado de eso. ¿Es válido? Sí, es válida su preocupación. ¿Ella de qué está preocupada? Necesitamos revitalizar la vida de familia, necesitamos salir más. Realmente en ese carro no cabemos. Hay que ser honrados, no cabemos. Resulta que eso de acomodar 5 hijos en el puesto de atrás no es fácil. Es verdad que yo hice un diplomado en una empresa de sardinas, pero es difícil acomodar todo ese poco de hijos allá. Entonces, ella está preocupada porque ella quiere que haya más vida de familia. Ella considera, necesitamos una camioneta grande, tenemos que salir otro poco. Mira, dentro de poco los hijos ya estarán demasiado grandes y ya se habrá acabado esta etapa. Porque así pasa la vida en este país, la gente crece rapidísimo y ya llegó el college y ya se fueron y ya no están y ya se acabó. Entonces yo quiero que todavía se puede, antes de que mi hijito siga con sus hombros deformes por ese juego que no suelta, por esa PlayStation que no suelta, antes de que a mi hija se le acaben de arruinar los ojos por estar metida en su Snapchat allá o en lo que sea todo el día. Necesitamos salir, necesitamos un poco de outdoors. Necesitamos un poco de salir a la naturaleza. Fíjate que ambos tienen algo de razón. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando van a discutir el tema, apenas ella va a mencionar, necesitamos más, ya él le baja el volumen. Y de ahí en adelante solamente la ve. Pero él puso piloto automático. Y él dice, en algún momento tendrá que pasar saliva. Cuando ella efectivamente dice, ahí entra el costo a las millas por hora, no sé qué. Entonces, ¿qué hace ella? Pone piloto automático. Y entonces, ¿qué? Entonces no dialogan. Y luego pasa lo mismo entre padres e hijos. Entonces no dialogamos. ¿Dialogar qué es? Dialogar supone siempre salir de mí, tratar de entender, hacerme preguntas básicas como por ejemplo, ¿qué es lo que realmente le preocupa a esta otra persona? ¿Qué es lo que realmente le duele? ¿Qué es lo que realmente busca? El diálogo es muy importante. Ese diálogo, ese saber escucharnos. Es tan bonito lo que nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, y voy resumiendo porque el tiempo corre, ¿ah? Lo que dice San Pablo en Colosenses, por ejemplo, sobre los padres y los hijos. Les dice, hijos, sean dóciles a sus papás. Pero luego dice a los papás, papás, no sean autoritarios con sus hijos.
¿Ve? Va de lado y lado. Entonces el diálogo siempre es así, el diálogo siempre va de lado y lado. El diálogo siempre supone entender algo fundamental. Y eso fundamental es el mismo Dios que me ha dado una inteligencia. A mí le ha dado inteligencia a mi hijo. Luego mi hijo ve cosas que yo no veo. El mismo Dios debe pensar una hija. El mismo Dios que me dio a mí una inteligencia maravillosa, le ha dado inteligencia a mi mamá. O sea que fíjate que el diálogo en el fondo se apoya en la realidad del Señor. Es precisamente porque el Señor habita en nuestras vidas. Es precisamente porque todos somos imagen y obra suya. Es precisamente por eso por lo que yo tengo que aprender a tratar a la otra persona de otra manera. Y en esto es muy necesario aprender a escucharnos. Es necesario aprender a hablar. Aprender a hablar. Aprender a hablar es no partir de la base de que el otro tiene una mala intención. Aprender a hablar es evitar ese tipo de expresiones como es que como tú siempre, como tú nunca. Esas palabras son muy peligrosas. Procuren evitarlas. Asegúrense de que están entendiendo a la persona. Les voy a dar solo una clave de diálogo, que esto también daría para todo un retiro. Solo una clave de diálogo que es muy importante. Antes de refutar a una persona, o sea, de contradecirla, antes de contradecir, dile con tus palabras lo que le estás entendiendo a esa persona. Di con tus palabras, ¿qué es lo que tú estás entendiendo? Entonces le dice este hombre, por ejemplo, a la esposa, le dice, lo que tú me quieres decir es que debemos preocuparnos un poco más por el tiempo que compartimos con los hijos, ¿cierto? Y ella le dice, sí, eso es lo que he estado tratando de decirte. Es decir, llevaba 8 meses tratando de decirte eso, pero gracias a Dios fuimos al retiro a Union City. Gracias a Dios. Entonces ahí es donde empieza el diálogo. La clave para un diálogo, para mejorar el diálogo, la única que te puedo decir así en una frase es esa. Antes de empezar a contradecir, dile a la otra persona, lo que tú quieres decir es esto, ¿te estoy entendiendo bien? Mira, cuando una persona se siente entendida, cuando siente que la están escuchando, cuando siente que la han comprendido, en ese momento, esa persona empieza a bajar la agresividad, ya baja el tono. Si tenía brotada la vena esta que se le brota por aquí a uno, la vena se le desbrota, vuelve y se esconde. La vena aquí pintada. Pero ya cuando la persona se sosiega, claro que hay gente que por más que esté brava, no alcanza la vena otra vez. Bueno, entonces, hermanos míos, el diálogo, ¿cómo se mejora el diálogo? Con esa clave. Esto es lo que tú quieres decir. Entonces él le explica a ella y entonces ella le dice, y lo que tú quieres decir es que nuestra situación económica es desastrosa. ¿Eso es lo que tú nos quieres decir? ¿Que es un desastre? ¿Que aquí no hay nada que hacer? No, yo no quiero decir eso. Entonces, ¿qué quieres decir tú? No, lo que yo quiero decir es... Entonces ya él se explica mejor. Cuando una persona se siente escuchada, cuando una persona se siente atendida y entendida, la persona baja la agresividad, baja la tensión. Y ya cuando la persona baja la tensión, entonces van encontrando un acuerdo. Pues hagamos una cosa. Mira, no vamos a comprar la camioneta. Realmente yo me siento demasiado exigido. Yo siento que me estoy enfermando por este problema de dinero. Yo quiero que me entiendas en eso. Y ella se da cuenta lo que está sucediendo y ella dice, está bien, pero ¿qué hacemos con lo de la familia? ¿Ve? Como ya ella se sintió escuchada, entonces, bueno, hagamos otra cosa. Vamos a buscar este otro plan, vamos a buscar esta actividad. Entonces ya encontraron un camino. ¿Cuál es la mejor manera de mejorar el diálogo? La mejor manera de mejorar el diálogo es siempre preguntar a la otra persona, ¿lo que tú quieres decir es tal cosa? ¿Te estoy entendiendo bien con esto? ¿Esto es lo que a ti te preocupa? Cuéntame, por favor. Usted ya sabe qué es lo que a mí me preocupa. No me hables así, estoy tratando de mejorar el diálogo, ¿sí? Entonces, hablemos. Mire, si se toma esa actitud, la gente va aprendiendo a hablar.
Y a los jóvenes hay que acostumbrarlos también a que hablen, porque hay muchos jóvenes que han perdido la capacidad de hablar y han entrado en gruñido, ¿no? Hijo, ¿qué te pasa? O sea, hay que recuperar la capacidad de hablar. Enseñen a sus hijos y a sus hijas que uno habla. Y uno le da nombre a las cosas. Uno le da nombre a las cosas. Hasta el día que tú le preguntes a tu hijo, quizás 9 años, le preguntas, hijo, ¿qué te pasa? Tal vez lo mío corresponde a una depresión incipiente, papá. Entonces ya el hijo está, es un hijo que ayuda con el diagnóstico. Hermanos, acostúmbrense a hablar y acostúmbrense a que todas las opiniones son importantes. Otra vez tengo que decirlo, no se nos olviden los que siempre olvidamos. ¿Quiénes son? El discapacitado. Uno de los sufrimientos de los discapacitados, sobre todo con discapacidad mental, es que nadie les pregunta nunca cómo están, ni qué están viviendo, ni qué les ha pasado. Porque como ese es el que tiene Asperger, entonces ese no se le pregunta. Como ese es el autista, ese no importa cómo esté. Como ese es el del síndrome de Down, no se le pregunta. Como ese es el enfermo, como ese es el abuelito que es sordo, ni para qué le pregunto, abuelito, ¿qué le pasó? ¿Ves? No oye el abuelito. Entonces, ¿para qué le vamos a preguntar al abuelito? Mira, dialogar es eso. Si tú miras a Jesús, mira las actitudes de Jesús. ¿Para quiénes tiene tiempo Jesús? Para esos. Para los pobres, para los excluidos, para los paganos. Jesús le gasta tiempo a los paganos. Eso es muy bello. Un centurión le dice, tengo en casa un criado que sufre mucho. ¿Qué dice Jesús? Voy yo a curarlo. Tiene tiempo para eso. A mí me encanta que Jesús como que no se deja envolver en los milagros en serie. Jesús no hace milagros en serie. Se le acerca un ciego, pues se veía que estaba ciego. Y Jesús abre un pequeño diálogo con él. ¿Qué quieres que haga por ti? O sea, lo trata con esa dignidad. Eso es tan bonito. No es simplemente, bueno, despachado el ciego, ¿quién sigue? Allá el otro. Por favor, los del colon a las 3. Jesús no es una máquina. Jesús no es una máquina de milagros. Y cuando lo tratan como una máquina, Jesús no se deja. ¿Te acuerdas una mujer que estaba enferma, que tenía por ahí un flujo de sangre, no sé qué? Y esta mujer se acerca a Jesús y dice, si yo logro siquiera tocar el borde de su manto, voy a quedar sana. Y ella se acercó, como el que se acerca a un objeto mágico. Voy a tocarlo. Y ella sintió, apenas tocó la ropa de Jesús, se sintió sana. Y entonces, cuando ella se siente sana, ella dijo, milagro concedido, qué maravilla, bien eso. Y en eso se voltea a Jesús y dice, ¿quién me ha tocado el manto? Y ella se da cuenta que es ella. ¿Y qué hace Jesús? Establece un diálogo con ella. Jesús no nos trata como máquinas, ni quiere ser tratado como una máquina. Jesús establece un diálogo. ¿Qué te pasa a ti? Pues es que llevaba años, creo que ya estoy sana. Llevaba años con una enfermedad terrible, había perdido todo mi dinero en médicos. Jesús se le queda mirando. Yo me imagino esos ojos de Jesús cómo quedarían grabados para siempre en el corazón de esa mujer. Jesús se le queda mirando y le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Pero no la trató como un caso más. No la trató como una estadística. No la trató como un bulto. No la trató como una máquina. Hay otro caso. Acuérdate de aquella mujer, es un pasaje difícil de predicar. Aquella mujer que era sirofenicia. Tenía una hija que estaba posesa. Y esta sirofenicia estaba ahí. Jesús, sana a mi hija. Jesús, sana a mi hija. Y Jesús no la atendía. Entonces los discípulos dijeron, atiéndela, porque ya va a seguir gritando. Y entonces Jesús abre un diálogo con ella. Un diálogo que es difícil de entender para nosotros, porque tiene toda la lógica del Antiguo Testamento, en el cual Cristo
en el cual Cristo es la plenitud precisamente. Y lo que hace Jesús en ese corto diálogo, no puedo extenderme más, es introducir a esta mujer en el pueblo de la alianza. Porque ella dice, las migajas de la mesa de Israel nos caen a nosotros los paganos. Y Jesús le dice, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. La introduce en la alianza. Todo esto para destacar que Jesús siempre quiere ese diálogo. No somos cosas, no somos máquinas, no somos fotocopias, no somos repetición, no somos producto en serie. Cada uno de nosotros es precioso y Jesús quiere atendernos así. Me gustó mucho en la adoración de ayer. Yo estaba atento. Lo que pasa es que uno sabe ser discreto. En la adoración de ayer que nos dirigió el diácono Adolfo, cómo nos repitió tantas veces, esta es tu cita personal con Jesucristo. ¿Sí se acuerdan como nos decía? Esta es tu cita personal, audiencia personal con Jesucristo. ¿Quién no quisiera tener una audiencia personal con el Papa? Una audiencia personal con todos esos grandes personajes que tiene el mundo. Y nos decía el diácono, tienes audiencia personal con Jesucristo. Así nos trata Cristo. Y de ese diálogo personal con Cristo y de saber cómo nos trata Cristo, aprendemos a tratarnos unos a otros. Pasemos a la E, la letra E de... No, ya se le había olvidado. Usted que me caía bien, ya no. Ya me di cuenta que no. Empeño. ¿Empeño qué quiere decir? Lo mismo que parecido como a esfuerzo. La vida de familia no se da gratis. La vida de familia, o sea, es regalo de Dios, pero necesitas empeño. ¿Empeño qué quiere decir? Empeño quiere decir poner de tu parte. Empeño quiere decir poner de tu tiempo. Empeño quiere decir poner de tu sonrisa. Ustedes han conocido esos adolescentes que van por la calle y entonces van sonriendo a todo el mundo. ¡Hola! 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 Entró a la casa. ¿Qué le pasa? No habla, gruñe, no interactúa. Va derecho a meterse en un celular dentro de una habitación ausente del mundo entero. Entonces, ¿empeño qué es? Empeño es gástate. Gasta de tu tiempo. Gasta de tu sonrisa. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada a tu sonrisa. ¿No se me gasta mucho? No. Gasta tu sonrisa. Gasta tu dinero. Y ahí entran los detalles. El empeño es ese. ¿Cuál es la queja más frecuente que yo oigo de las mujeres casadas? Esto le puede interesar, no a las casadas, porque entonces ya saben esto. Las que no lo sabían, tápense los oídos. ¿Cuál es la queja más frecuente de las mujeres casadas? Que los detalles duraron hasta que nos casamos. Entonces, antes de que nos casáramos, le cantaba, le hacía canciones, le escribía un poema. Mira, traje este chiste. Sé que es malo, pero es por verte sonreír. Ay, qué tierno, pero qué tierno que eres. Y efectivamente, cada chiste era peor que el anterior. Pero era por hacerle sonreír. Mire cómo se ríe aquí. Y entonces, los detalles ¿qué son? Los detalles son empeño. Por el hecho de que ustedes estén casados, ¿ya se le olvidó dónde vendían las flores bonitas? ¿O usted está esperando a qué? No vaya a llegar entonces como hizo un amigo que, bueno, le voy a llevar flores a mi mujer. Entonces le llevó unos gladiolos. Hombre, el gladiolo se suele utilizar más bien como para funerales, cosas de eso. Entonces, falló. No, usted tiene que tener inteligencia. Tiene que tener inteligencia y saber, hombre, le voy a llevar un detalle a mi esposa. Voy a tener en cuenta, eso es empeño es eso, empeño es que el amor se construye cada día. ¿Empeño qué es? Empeño es que hay que gastarle tiempo a este asunto. Y tiene que haber tiempo para todos. Empeño es que yo no puedo tener mi celular 24/7. Yo no puedo tener mi celular 24/7. Por eso el primer país donde yo supe que se hizo lo que les voy a contar fue en Canadá. ¿Qué cosa? Muchos hogares en Canadá empezaron a determinar que había horas de no uso del celular cuando estaban en familia. Entonces en el almuerzo nadie usa celular. ¿Por qué? Porque el esposo ya se había acostumbrado a responder correos de trabajo urgentísimos. Y la esposa entonces tenía que, no sé, chatear con alguien y los hijos. Y entonces cada uno, y por ahí cada uno comía las carreras. Así no puede ser.
Entonces un ¿empeño qué significa? Empeño significa que tienes que sacrificar algo de ti, ¿me entendiste? Algo de ti, sacrifica de tu tiempo, sacrifica de tu energía, sacrifica de tu domingo, sacrifica de tus vacaciones. Si no nos acostumbramos a sacrificar, si no nos acostumbramos a invertir en nuestra familia, vamos a llegar a una situación terrible que se está presentando en los Estados Unidos de América. ¿Y que consiste en qué? Consiste en que los hijos consideran que sus responsabilidades con los papás terminan en mandar a los papás a una residencia de ancianos en la Florida. Entonces la mamá ya está así como medio olvidadiza. Y entonces ya yo que voy a perder tiempo con una mamá olvidadiza, entonces la mando para la Florida y la misma empresa que la manda para la Florida me va a notificar cuando ella se muera y pueda yo cobrar la herencia. Esa es la tristeza que se está dando aquí. Acostúmbrate a gastar tiempo. Ese gastarte, ese poner de tu parte es lo que llamamos empeño. Empeño es eso. Empeño es que en un momento dado tú quisieras a ese hijo que te acaba la paciencia, tú quisieras acabarlo a él. Tú quisieras gritarle, tú quisieras desahogarte con él y decirle, mira, lo que pasa es que usted, y además usted ya, y sacar toda esa basura y todo eso que tiene. Ay, hasta quedar finalmente. Ay, pero me desahogué. Pero me desahogué es que destruiste a ese hijo. Entonces, empeño es saber que aún en los momentos de mayor dificultad yo tengo una responsabilidad como hermano, como papá, como amigo. Yo tengo una responsabilidad. Y precisamente porque tengo una responsabilidad yo no puedo simplemente desahogarme así. Yo tengo que tener cuidado. Pero eso me cuesta trabajo porque es que ese hijo, como usted no vive con él, padre. Pero es necesario ese empeño. Entonces la familia necesita empeño. La familia necesita esfuerzo. Por eso dice el apóstol San Pablo, conserven el vínculo de la unidad. Conserven el vínculo de la unidad. La caridad, dice en la carta a los Colosenses, es el cinturón, es el ceñidor de la unidad consumada. Y eso cuesta. Porque claro, ese no es el amor del sentimiento bonito, delicioso, no, ese es un amor que cuesta. Pero ese amor vale la pena. Ese amor es importante. Ese es el amor que necesitan. ¿Y la última letra cuál era? Novedad. La última letra no era novedad, era la N. Y la palabra, ya la gente está agotada realmente. La gente está agotada. La N es novedad. ¿Y novedad qué es? Novedad es no solo esforzarse. Esta la explicamos fácil. Novedad no es solo esforzarse. Es también una sorpresa. Es también una sorpresa. ¿Hace cuánto no le das una sorpresa? Por ejemplo, a tu esposo. Entonces me decía una señora en un retiro, no, yo sí le di una sorpresa el otro día, le presenté la cuenta. Una sorpresa agradable, una sorpresa bonita, una sorpresa, ¿sí? Una sorpresa bonita. Eso es como una derivación del empeño. Es que estas letras se conectan unas con otras. Es como una derivación del empeño. Esa novedad. Donde estamos más graves es en la relación entre hijos y papás. Ahí es donde estamos más graves. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos de severo egoísmo. Y ese egoísmo lo están absorbiendo muy particularmente nuestros niños y jóvenes. Yo pregunto con todo amor, no solo a los muchachos que están aquí presentes, no solo a las chicas que están aquí, sino a quienes vean después este video en internet. Yo les hago solamente una pregunta. ¿Hace cuánto, o de otra manera, cuándo fue la última vez que le diste una sorpresa bonita, agradable a tu papá, a tu mamá? ¿Cuándo fue la última vez? Una sorpresa. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que le diste una sorpresa? Y sí, los hijos tienen eso. Mire, yo conocí un caso precisamente en una misión en este país. Conocí un caso tan hermoso. Una muchacha que estaba haciendo su tiempo de trabajo, su internship que llaman acá. Estaba haciendo un tiempo de trabajo mientras acababa su estudio. Y bueno, ya recibía algún dinero. Cuando ella
llegó a ese momento ya de su carrera, pues claro, ese es el orgullo de los papás, ya la hija que va creciendo, y ellos felices, ¿no? Con el primer sueldo, papá, mamá, arréglense, esta noche vamos a cenar, invito yo. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan linda! No son los dólares, tú me entiendes lo que te estoy diciendo, no son los dólares, es tener ese detalle. Ya ellos estaban felices porque ella pues va avanzando en su carrera, pero tener ese detalle, eso es muy hermoso. Escribir palabras bonitas. Hay un ejemplo que conté en otro retiro y les gustó mucho, por eso lo repito aquí, creo que con eso vamos terminando, porque el Espíritu Santo les va a dar creatividad a ustedes. Yo conocí el caso de una pareja que jugaba a los te amos, ¿no? Esta es una parejita, de eso vi un video en internet. Y el juego de los te amos era muy sencillo. El juego de los te amos consistía simplemente, los I love yous, ¿no? Consiste en que es un corazoncito de esos que venden en cualquier tiendita de estas, un corazoncito de esos como esponjados, un corazoncito rojito que significa amor. Ay, así todo tierno, pues. ¿Y qué se hace? Y entonces el juego del te amo consistía en que ese hombre esconde, entre comillas, ese corazón, pero en un lugar donde ella pueda encontrarlo. Simplemente para que ella se acuerde de que él la ama. Entonces, por ejemplo, él metía ese corazoncito, lo metía por allá en la alacena, donde están las galletas, donde está el cereal que ella siempre toma en el desayuno. Entonces, al otro día, ella llega corriendo a preparar su desayuno, mueve el cereal y aparece el corazoncito. ¡Ay, mi amor! Esas son sorpresas, eso es belleza, eso es belleza. Y luego entonces ella le escondía el corazoncito, por ejemplo, en la caja de cerveza. Entonces, bueno, aquí nos están sonando las alarmas, pero usted me entiende. No deje que la rutina destruya su familia, destruya su matrimonio. Deje que la novedad del amor de Dios, deje que la novedad del Espíritu tome lugar en su casa. Porque Dios ama el orden. Yo no me quedo sin repetir las 5 palabras. Por favor, concéntrense. Esto se está grabando, debe quedar bien grabado. 5 palabras. Con la O. No. Volvamos a empezar la charla, mire. Vamos. ¿Listos? Con la O. Con la R. Con la D. Con la E. Y con la N. De pie todos, por favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.